es increíble eso, ¿no? Por ejemplo, Fernando Villate, que trabajó con nosotros en Migrantes en el Tiempo, yo veo que él está muy estacionado, no lo veo que esté trabajando. No sé si es que no lo apoyan como actor, ¿no? A Fernando Villate, no sé si lo recuerdas. No, Claro. yo no lo recuerdo. Yo tengo en estos días, ¿quién fue que dijo? Ah, Carlos Malavé escribió que en un momento se sentía que no era ni de aquí ni de allá, que hay gente que te hace sentir eso. Yo le decía a Carlos que si algo no nos pueden quitar a los venezolanos que trabajamos y que rozamos, que tuvimos en esa época dorada de la televisión, es que es lo bailado. Entonces yo le decía a Carlos, Carlos, no permitas que nadie te haga sentir que no eres de aquí y no eres de allá. Tú eres de aquí y eres de allá, porque los venezolanos que Sí, salimos somos venezolanos del mundo. nosotros somos de ahí de allá. Y lo bueno que tenemos los venezolanos, digo yo, modestia aparte, es que nosotros imitamos a todo el mundo y a nosotros nadie nos puede imitar. Es difícil, ¿no? Pero eso es algo que entra en eso que acabas de decir, que nadie nos quita lo bailado. Eh, no sé por qué. Pero yo escuché, hace poco vi a una muchacha que está trabajando allá que es venezolana y es increíble, parece una colombiana. Y habla Sí, cachaco y habla como como también como una paisa, ¿no? Que sí, son dos dialectos pero muy sí, distintos. lo que pasa, y mira que yo he tenido esta conversación que voy a tener ahorita, que les voy a decir, con muchos directores y productores de aquí. Hombre, cuando digo mucho tampoco es que estoy metido en la salsa, porque lamentablemente no es verdad. Pero, pero con la gente con la que he hablado, yo les digo que la xenofobia en Colombia no es la xenofobia normal de otros países. En otros países no quieren al venezolano por X o por Y. Aquí desconocen la realidad. O sea, aquí, para darle fuerza a lo que tú estás diciendo, yo mismo trabajé en una novela haciendo de colombiano, Porque María Celeste, y era muy común en todas las novelas nuestras el portugués, el italiano, el colombiano, con claro, acento italiano, portugués o español. Aquí no es así. Aquí tú tienes que, como los mexicanos, agarrar el acento de ellos, si no, tú no tienes trabajo. De hecho, a mí yo he perdido muchísimos castings porque no agarro, no se me siente el acento de la región natural con la cual hago el personaje. Y para culminar la idea de la xenofobia en Colombia es tan compleja porque no es, mira, partamos de esta máxima, toda expresión artística es un reflejo de la sociedad donde ese hecho artístico se da. Y en Colombia, a pesar de que en los medios de comunicación y todo el tiempo están hablando de la migración venezolana, en la televisión y en las series no hay historias de venezolanos. Entonces, no es que no te dan el trabajo, es que ni siquiera lo generan. No generan trabajo para los venezolanos. Y los venezolanos que aquí están trabajando, que son famosos, por lo menos Luciano de Alessandro tuvo que adaptar el acento bogotano, si no, no tiene trabajo. Claro. perdón, y es una tontería, porque como hacíamos nosotros, que siempre digo yo del venezolano, nosotros fuimos siempre abiertos a las culturas, ¿no? Al arte culinario, a tantas cosas. Y aprovechamos el italiano, aprovechamos el portugués para variar más a los personajes. Y es una tontería que hagan eso, ¿no? Bueno, Porque pero siempre no, no solamente es una tontería, sino que es un castigo muy fuerte, porque lo que yo siempre le digo, yo puedo entender que, por ejemplo, yo voy a hablar por mí, que es lo que más conozco. Yo tengo aquí 9 años y he hecho wow. 2 castings de venezolanos. Uno para una película que se hizo con Ricardo Darín y me ganó un colombiano. Yo iba a ser el presidente de Venezuela en esa que se llamaba La Cumbre. Luego le cambiaron el nombre y de verdad que cambiaron muchas cosas del libreto y la película no fue lo que estaba llamada a ser, sobre todo por el protagonista. Y yo hice el proceso de casting, al final quedamos tres, quedaron 2 colombianos y quedé yo, y me ganó un colombiano que por cierto vive en Estados Unidos. Y hizo el personaje
de un venezolano, del presidente de Venezuela, un colombiano. Y en otro casting que me dio mucha risa, bueno, perdón, fueron 3. En 9 años, 3 personajes colombianos. El otro era un chef, yo soy chef, actor, yo soy actor, venezolano, yo soy venezolano y era un colombiano. Permiso que me están llamando, un momentito. Ok. Y otro casting que hice, pero eso fue para un piloto, que esa me lo gané, y me explicaba el director, me decía, mira, quiero un venezolano jocoso, bromista, y yo le dije, yo creo que estás definiendo un maracucho. Y hice el casting con un maracucho y me quedé con el piloto. Pero no se hizo más que eso. Entonces, aquí no es que no es que al venezolano no le dan trabajo, es que no se generan las tramas en las series de venezolanos. Entonces, están desconociendo una realidad que ocurre en el país. Por un lado se quejan de la cantidad de venezolanos que estamos aquí, pero por otro lado desconocen por completo esa realidad y no la integran a la realidad de las tramas, cosa que nosotros no lo hacíamos, como tú acabas de decir. Yo lo dije hace poco, era muy común, hombre, Hugo Nocore nunca cambió su acento italiano, jamás. Humberto Hugo Nocore, y trabajó en todas las novelas habidas y por haber y series de comedia. Eso lo dije yo la semana pasada cuando tuvimos la antepasada, que tuvimos esta tertulia igual. Hablaba yo de lo mismo, que yo dije, o sea, todos los artistas que venían del extranjero mantenían su acento. Y el caso perfecto que traje a colación fue justamente a Humberto, que en paz descanse. Humberto siempre fue el italiano que había llegado a Venezuela y que trabajaba ahí, pues, y ya. Casualmente, yo hice la novela Cara Sucia, María Celeste, yo hacía de colombiano en una carnicería que era de un portugués. Es más, el personaje de Emilio lo era del portugués. O sea, es que nosotros los venezolanos sí tuvimos esa apertura, no solamente, porque es que no solamente es en la sociedad, es que la televisión nuestra era el reflejo de nuestra cultura. Correcto. Aquí no es así. Aquí no es así. Aquí la televisión colombiana es todo para Colombia. Es más, yo siempre bromeo y digo que nosotros los venezolanos no le echábamos broma a los maracuchos, que yo soy maracucho. Aquí hay 2000 Maracaibos. Cada región aquí es independiente y no quiere saber nada de la otra. Y la televisión aquí es muy en función del venezolano. Y aquí los acentos se les respeta mucho y se les exige mucho a los actores cuando vas a hacer un boyacense, que eso ni lo sabemos los venezolanos. Nosotros creemos que todos los colombianos hablan como los paisas. No, aquí resulta que costeño es una cosa y dentro de la costa tienes 3 tipos de acento, 4 tipos de acento distintos. El guajiro, tienes al de Santa Marta, al de Barranquilla y al de Cartagena, que para ellos hablan distinto, para nosotros es un solo acento costeño. Luego tienes al paisa, que es el que más identifican internacionalmente, luego tienes el rolo, pero es que está el de Neiva, que es como decir el llanero nuestro, está el pastuso, entonces aquí le dan mucha importancia internamente a los acentos. Entonces aquí para trabajar, para castear un personaje, tienes que hacerle un estudio bien geográfico al tipo y ponerte a darle duro. Y yo la verdad los acentos no han sido lo mío, por lo menos en Colombia. Yo he trabajado con acentos italianos, portugueses, árabes, americanos, pero internamente, y aquí es mucho el trabajo que uno pierde porque le da mucha importancia a los acentos internos, regionales. Claro, claro. Mira, estábamos hablando anteriormente, José Ángel, cuando iniciamos la conversación, Felipe abrió la conversación hablando justamente de nuestra querida y lamentablemente fallecida Carmen Landaeta. Okay. La sobrina de Carmen está con nosotros aquí en esta charla, pero es que quería decirte, Felipe, que José Ángel y yo fuimos pareja. Nosotros trabajamos en una obra de teatro maravillosa. Carmen estaba en esa obra.
Claro, por eso es que lo traigo a colación. Esa pieza es el Fango Negro, el autobús. La obra del El autobús, autobús. Tango Negro. Sí, es una pieza que se De Núñez. desarrolla, son 13 actores, este, es una pieza muy inteligente, de José Gabriel Núñez, quien la escribió, y es una obra que ha tenido mucho éxito en Venezuela las veces que la han montado. Y José Ángel y yo fuimos los protagonistas de esta obra. Entonces era muy divertido porque éramos 13 actores y Carmen, que siempre tenía en la boca la flor de cualquier cosa simpática. Y nosotras, la pieza se desarrollaba dentro del autobús y en un bar de prostitutas. Y nosotras trabajábamos en ese bar. En un nightclub. Sí, y los cuentos, bueno, José Ángel y yo y todos los que estuvimos allí, de verdad que disfrutamos muchísimo ese trabajo porque era, es una obra totalmente fuera, fuera de todo, o sea, Sí, es primero una que no obra estás no en un escenario, convencional. Es una obra no claro, convencional. primero que no estás en un escenario y luego todas las cosas que convergen y cada personaje tiene una historia fuerte, importante, cada personaje es un protagonista real. Fue una época de verdad muy linda. O sea, Ángel, ¿tú te acuerdas que la policía Sí, se varias veces. paró? Varias veces me trataron de meter preso y tuvimos que pedirle a la producción que pusiera personas porque en el momento crucial de donde está el desarrollo de la obra, pues es muy fuerte. Había muchos gritos, había sangre, había puñaladas, había de todo. Y la gente creía que lo que estaba pasando era de verdad, ¿Verdad? porque además el bus donde estábamos, yo no sé si tú te acuerdas, que creo que era de San Ruperto, de estos buses tradicionales de Caracas. Largote, como de Sí, 60 puestos. sí, pero mira, quiero aprovechar para que enviarle mis palabras de condolencia a la familiar de Carmen que está acá. Tuve la Gracias. oportunidad de trabajar con Carmen en esa obra y contigo, y con Balabé, y con el que hace Gumersinda, este, Josué Gil. José, un gran elenco, un gran Ajá, elenco. José. Este, y trabajé con Carmen muchísimo, muchísimo en obras de teatro, Chacaíto. Ujú. Tuve la oportunidad de hacer varias obras de teatro en Chacaíto con Carmen también. Pero mira qué bueno que comentaste eso, Jenny, porque te voy a decir algo que me pasó, de las cosas más bonitas que me ha pasado hace poco, estando aquí en Bogotá. Me pasó con esa obra y te voy a contar para que tú sepas, porque yo no lo sabía. Resulta Vilma, ¿pagó que... esto? ¿Aló? ¿Aló? Sí, alguien Se te cierra su oye. micrófono. Bueno, resulta que yo estoy ahorita gerenciando, no tengo los derechos, pero gerencio la Fundación de Microteatro Colombia, que es la franquicia que viene de España. La Claro, chica que maneja la franquicia se llama Cristina Colmenares y su pareja se llama René Dalfarra. Ellos fueron formados con Núñez y con Uribe y con el director y en fin. Entonces, cuando tú me envías la foto que me enviaste hace como unos meses, máximo sería un año, de cuando estamos desarrollando el final de la película, de la obra, la yo obra. publiqué esa foto y Cristina me dice, José, ¿este eres tú? Y yo le digo, sí. Tú sabes que ustedes son referente para la escuela donde yo me formé, porque hay un libro que es como el libro de la compañía donde nosotros estamos, y esta es la portada. O sea que tú y yo estamos en la portada de ese libro, No, eh, no. ¿no? Y nos nombran y nos tienen como referencia, porque tú lo estás diciendo que hicimos la obra, pero no estás diciendo que la hicimos en el marco, y 2 veces, en el Sí, marco del Festival Internacional de internacional Venezuela, de cuando teatro. era lo más importante en Latinoamérica, nuestro festival.
Sí, señor. Wow. Sí, señor. Ay, José Ángel, pero esa es una tremenda información bellísima que me estás dando. Sí, yo me quedé loco Wow. también porque Cristina, que es una conocedora mucho de teatro, me dijo, nuestro director, que era José Gabriel Núñez, que se llama, ¿no? Sí, José Gabriel es el escritor y el el escritor. director fue Daniel Uribe, que ahora vive en España. Daniel está en las Islas Canarias y me Correcto. llamó para ver si yo promovía aquí para montar esa obra. Pero aquí es muy complejo porque aquí el tráfico es muy... yo estoy igual haciendo la diligencia, pero lo que te quiero contar es que para mí fue una sorpresa que nuestra foto y esa obra, pero particularmente esas dos temporadas, fueron como muy icónicas para el libro más importante que tiene esa compañía que dirigía o dirige José Gabriel Núñez, y que es como la Biblia de ellos, pues. Y yo dije, coño, qué increíble. Y uno no se da cuenta de lo que hizo a veces, De lo que hizo y porque, de la importancia que tuvo, sí, porque, señor. Ay, José porque uno Ángel, yo, está tan inmerso en lo que estaba haciendo que no te dabas cuenta del alcance que tenía, ¿no? no, y una cosa que realmente nos pasa, que somos muy humildes, somos y muy genuinos, entonces no vemos, no le damos la importancia a las cosas que hemos hecho realmente, ¿sabes? A veces yo hablo con alguien y me dice, pero es que tú hiciste esto, y yo misma me quedo así, yo digo, yo hice, claro, porque tú hiciste taca, 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 y en ese momento, y entonces, claro, me empiezo a recordar y digo, Claro. oye, es verdad, o sea, sí, pues fue algo bien importante. Mira, mira. Qué bonito, José Ángel, qué chévere que estás haciendo esta historia. No hay que conseguir esa portada, José Ángel. Eso hay que Sí, darle divulgación. Sí, yo le dije a esta chica, pero ella lo tiene en Caracas, porque ella dejó ese libro, pero ella me lo dijo y yo le dije, pero de verdad tú estás seguro. Me dice, claro, José, para nosotros ese libro reunía, digamos, el ABC, el deber ser de la Biblia de nuestra wow. compañía, y yo no sabía que esa persona eras tú. Este, Mira, yo les voy a contar algo que a mí me pasó justamente en pandemia, que empecé a reflexionar sobre, y yo reconozco que yo fui a pesar de que yo viví mucho tiempo de las novelas, y gracias a Dios viví muy bien, porque yo recibí contratos multianuales de los canales, sobre todo de Venevisión, y yo le agradezco mucho al canal de televisión de Venevisión, pero yo criticaba mucho la novela cuando yo no tenía, perdónenme la palabra, ni puta idea de lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque yo sentía que nuestra novela estaba como quedándose en el aparato. Y entonces yo decía, y yo era de los que decía, yo hago telenovela y por eso me pagan. Para verlas me tienen que pagar el doble. Y hoy día tengo que reconocer que fui muy ligero en hacer ese tipo de comentarios, hacerlo muchas veces. Les voy a explicar por qué. Porque una de las, no voy a decir que la caída de valores que hay en el mundo es porque ya no están las novelas, pero sí que las novelas contribuían mucho a esa lucha entre el bien y el mal, y siempre ganaba el bien. Había unos modelos muy esquemáticos, sí, pero muy en favor del bien. Y uno no se daba cuenta de todo lo que hacía y del impacto que uno hacía, que uno tenía en el mundo. Resulta que en pandemia me escribe un muchacho llamado Iván Dukin de Serbia y me dice que me quiere hacer una entrevista. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía un live ni nada de eso, porque yo siempre he sido un dinosaurio con el tema de la informática. Entonces él me explicó e hicimos ese live. Y yo le dije, mira, yo no tengo lío de hacerlo, pero si me vas a preguntar cosas de mi vida personal, amarillita, me dice, no, yo te voy a explicar, y me mandó su currículum. Jenny, este muchacho estaba haciendo en la Universidad de Valencia, en España, un magíster
en la influencia de las telenovelas en las sociedades del mundo y estaba específicamente las telenovelas venezolanas. Y yo no podía creer que existía una carrera y un magíster en comunicación en una universidad en España donde daban ese tipo de carrera. Entonces yo dije, imagínate, el muchacho me decía que él y mucha gente como él, en países que estaban en guerra porque se estaba dividiendo Yugoslavia en ese momento, Ujú. el único escape que tenían para salir de su vida espantosa era las telenovelas, y especialmente las telenovelas venezolanas. Y él me estaba entrevistando específicamente por la telenovela Llovizna, y yo pude hacerle el contacto, porque él me decía, usted no tiene idea, señor José Ángel, la cantidad que le he pedido, por favor, para que me hagan las entrevistas, los protagonistas y todo. Usted es el primero. Yo tuve la oportunidad de llamar a Pablo Martín, a Luis Fernández, a Scarlett Ortiz. Yo trabajé ahí en esa novela, Llovizna. Bueno, ese muchacho le hizo entrevistas prácticamente a muchísima gente del elenco y me di cuenta yo del impacto que tenía en las sociedades del mundo nuestras telenovelas. Entonces tuve que recoger mis palabras y decir que cuánto contribuimos nosotros a la estabilidad y al realce de la ética profesional, porque si es verdad que existía la villana o el villano, siempre terminaba muy mal, y los protagonistas, aunque fueran los últimos 3 capítulos, gozaban del bien que habían hecho. Sí, Hoy día todo es antihéroe, todo es antivalores, el villano es el bueno y el bueno es el tonto. y más antivalor es mejor, más gusta. Sí, Es increíble, es increíble. Pero te digo algo, esto es un boom, porque la gente se mama y está mamada. ¿Sabes? La gente no quiere eso, porque no están acostumbrados, porque no lo quiere. Esto es un boom y esto se va a acabar en cualquier momento. Así que ellos que vivan y gocen de su fama ahora, porque no lo van a tener más. Fíjate que las telenovelas turcas, ¿cuál ha sido el éxito de las telenovelas turcas? Las tramas, que son todas rosas, simpáticas, nobles, lindas, tal. Y tú ves que los protagonistas nunca se besan. Siempre están allí a punto, pero no pasa, no se tocan, no nada. Quizá, a lo mejor, al final, como pasaba antes en nuestras novelas. Pero Sin embargo, en fíjate, nuestras novelas sí se besaban mucho antes, ¿no? A lo pero mejor en el fíjate, capítulo 50. pero fíjate, Jenny, es que es una ironía y también lo he conversado con algunos directores con los que yo he conversado acá y se quedan mudos. Y yo le digo, tanto que jodieron, tanto palo que le dieron a la novela, aquí es un pecado. Aquí tú no puedes hablar de telenovela. Aquí tú tienes que hablar de serie, porque tú hablas aquí de telenovela y se burlan de cómo actuábamos en las telenovelas antes. Y yo digo, ¿y por qué no te burlas de la cantidad de millones que están pagando por novelas turcas, que son más cursis y que tienen una religión completamente distinta a la nuestra y la gente las ve? Entonces el No problema no es la solamente telenovela. eso, José Ángel, no solamente, disculpa que te interrumpa, no solamente eso, no es lo mismo una novela o telenovela a una serie, es completamente distinto. No, además que eso lo hicieron estrictamente por temas económicos. Las telenovelas tenían que hacerle contrataciones bien importantes a los actores porque eran prácticamente 6 meses, 8 meses. Ahora una serie aquí te la matan en 2 meses. Te Sí, graban sí. 30 capítulos y las plataformas, que son las que están comprando, no te aceptan novelas grandes. Entonces, por cuestiones económicas, le cayeron a palo a las telenovelas tradicionales nuestras, latinoamericanas, sea mexicana, sea venezolana, sea colombiana, y ahora tienen que comprar las turcas. Las turcas, no solamente las turcas, las coreanas. Las coreanas, sí, que son, Cúcuta, Colombia, saludos para ti, Jenny hermosa, mi como amor, siempre. bienvenido, gracias. Ahorita estaban comentando sobre
sobre los dialectos en las telenovelas, y José Ángel estaba comentando que el venezolano tiene que aprender en Colombia a hablar como el colombiano, ¿no? Creo que aquí en Colombia son muy nacionalistas a la hora de hacer una telenovela porque incluyen todos los dialectos, Todos los acentos. todos los acentos o dialectos, no sé cómo se dice, creo que acento, ok, todos los acentos, incluyen todos los acentos en las telenovelas, por lo menos el costeño, el caleño, Santanderiano, que siempre es el que anda hablando como golpeado. el Que es santanderiano, es el gusto de sí, nosotros. sí, sí, incluyen todos los acentos y el venezolano cuando entra a las telenovelas como Scarlett Ortiz que se vio obligada en la telenovela de Marilyn a hablar colombiano, ¿no? Y Jorge Reyes Rudy, también lo hizo, muchas actrices y actores venezolanos Rudy se han Rodríguez visto, también, ¿no? también lo hizo, ajá, Rudy Rodríguez. Entonces Y es una siempre me he preguntado yo por qué Venezuela, se lo pregunté a Jenny la vez pasada, ¿te acuerdas Jenny que te lo pregunté que por qué Venezuela no incluía los acentos en las telenovelas, siendo Venezuela un país tan bonito con tantos acentos tan bonitos como el maracucho, el merideño, no lo incluían en las telenovelas. O sea, como que lo excluían, pero tú explicaste que era por el tema de la traducción cuando lo iban a traducir en otros países. No, Pero por... pero óyeme, acuérdate que en Venezuela, por ejemplo, una novela icónica, La Ajá, Zulianita. En La ajá, Venezuela, Orlando Urdaneta hizo Caridad varias veces de Canelón. maracucho. A mí me pareció muy cómico porque yo, siendo maracucho, nunca hice maracucho, pero Daniel Alvarado hizo de maracucho. O sea, había personajes orientales. Lo que pasa es que aquí le dan mucha más importancia, y en eso sí te concedo la razón, que allá en Venezuela. Más bien nosotros en Venezuela metíamos el acento italiano, portugués, el ajá. español en nuestras Argentino. novelas. O sea, pero ¿por qué, según la opinión de ustedes que trabajaron en la televisión, por qué creen que haya pasado eso? ¿Por exclusión de los acentos? ¿Algo así? No, No, no. No, yo no siento que allá hubo exclusión. O sea, que te repito, a mí me tocó hacer personajes caraqueños y tuve que aprender a hablar caraqueño y yo era maracucho, pero había sí. actores en la novela donde yo estaba que estaban haciendo de maracuchos y hablaban maracucho. Este, repito, Orlando Urdaneta, yo recuerdo en una novela que hizo que hablaba maracuchísimo. Daniel Alvarado, maracuchísimo. Y, Este, y lo que pasa es que en nuestro país, la gente que tiene dinero, Ajá. seas de Maracaibo o seas de dinero, no, la gente que tiene como un grado de internacionalización, sea de donde sea, tiene como un acento parejo, neutro. O sea, tú hablas con un caraqueño de plata o con un maracucho de plata, plata y cultura. eh, no hay tanto acento, no hay tanta diferencia. Aquí en Colombia, de plata o no plata, el santanderiano te habla golpeado, el paisa te habla muy marcado, son acentos muy marcados y muy diferentes a los nuestros. y Esa es mi opinión, además ¿no? hay que agregar que las novelas, el escenario era Caracas. Entonces se Siempre. hablaba más Caracas. Siempre era Sí, o sea, Caracas. nosotros como espectadores siempre pensamos que era por el tema de discriminación o No, 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 exclusión no, 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 de no, los No, no, para no, no, nada. no, acentos, no, no, no. porque, Para Siempre las nada. por tramas eran en la ejemplo, capital, siempre. por Siempre ejemplo, las ajá, tramas eran en la capital siempre se hacía en la capital y nunca se hacía, por decir, en un pueblo como lo hacen acá en Colombia, que cuando lo comienzan en Medellín, lo terminan en Medellín y terminan hablando paisa. Pero normalmente en las telenovelas venezolanas comenzaban en un pueblo y se enfocaban siempre en la capital y siempre se le terminaba borrando el acento a la protagonista o al que hablaba de otra manera. Entonces nosotros como espectadores siempre lo sentimos como que si era exclusión o discriminación, algo así No, pero siempre era. yo escuché a Jenny, la escuché haciendo
Yo creo que fue a Jenny, sí, a muchos lo escuché yo hablando, pues, así como del pueblo, allá del llano y la cosa, ¿ves? Y el que hablaba llanero, ¿ah? Sí, no, de Y eso, cuando pasaba eso nadie abandonaba el personaje. Siempre sí, terminaban hablando como arrancó, porque si no, no puede, o sea, para empezar que el director te para, y producción también, y el escritor, o sea, no existe. Luego, si es verdad que empezaba la novela en los campos, en los pueblos, por allá en Más Nunca y así, y luego terminaban esos personajes viviendo en la capital, pero eso sí tiene una razón de ser para la producción. Era más fácil y más traer al económico. personaje del campo, del pueblo, de por allá de Más Nunca, traerlo a la capital para poder entonces grabar en los estudios. sí, Sí, claro, es una cuestión de costo también, porque cuando a veces grabar 5 o 6 escenas en un pueblo era el equivalente a grabar todo un día 40 escenas en un estudio. Claro. sí. Lo importante pienso yo es que, y eso siempre lo realzo, es que a quienes trabajamos en la televisión de la época dorada de Venezuela, nos quedó una escuela que aquí nos ven como, como superhéroes. O sea, aquí te llegan los libretos, tú estudias, aquí no hay libretos. Cuando quise arrancar una novela ya se tienen todos los libretos y tú armas el personaje. En Venezuela uno cuenta que estaba esperando la escena o el libreto para salir a grabar y ellos no lo creen. Creen que uno está Bueno, exagerando. pero es Y que la José, Sí, rapidez, me lo José entregaban así Ángel, llegando. más Mande. de una vez se llegó a musicalizar en el aire. sí señor. Por ejemplo, otra cosa que para nosotros fue una escuela también muy importante era cómo salir de un personaje y entrar en otro. Aquí tú terminas un trabajo y 2 meses, 3 meses después te dan otro trabajo. Yo recuerdo, como estábamos hablando con Jenny, que a veces te ponía, yo estaba contratado por Canal y estaba en una novela completa con un personaje grueso, importante, pero a mí me llamaba mi jefe aquí en Río y me decía, o sea, necesito que me hagas 3 capítulos de esta novela porque la protagonista tiene un sueño y estás tú en el sueño y después aparece. Y era otro personaje, ya tú no podías llegar a ser aquí que eras un galancito, el malandro que venías haciendo en tu novela. Entonces, hacer eso al aire, 2 personajes que son diametralmente opuestos en sus características, aquí lo ven a uno como increíble, pues, porque aquí hay más tiempo para trabajar la serie en ese sentido. Una vez que arrancas a grabar, aquí también graban demasiado todos los días, a toda hora, porque por cuestión de costos se plantean grabar en 4 meses, 3 meses toda la serie. Entonces, sobre todo los protagonistas, es una vaina loca lo que graban. Bueno, eso lo enriquece a uno como artista, como actor, ¿no? Sí, Nos claro, desarrolla. Y por eso claro. será que nos llaman héroes, pero no, ese es el desarrollo que un actor debe tener. Porque eso es lo que yo digo, voy a aprovechar para decirlo, ¿no? Que muchas veces yo he visto que el personaje hace al actor y no el actor hace el personaje. No sé si me doy a entender. Fíjate qué Porque siempre hay muchos interesante, actores que son lo mismo. fíjate qué interesante lo que acaba de decir, porque uno de mis maestros aquí en Colombia, Edgar Aleysen, que hoy día él es colombiano-mexicano, él desde hace rato está trabajando la neurolingüística para el actor. Y él dice que las maneras tradicionales de actuar era todo lo contrario de lo que tú estás diciendo y que eso ya quedó en el pasado. Que antes, a ti, sobre todo los que somos formados de teatro, nos Ujú. enseñaban a respetar tanto a los personajes que era como muy presuntuoso de nuestra parte querer aportarle del ser humano que somos al personaje. Era todo lo contrario.
El personaje era aquella cosa inalcanzable a la que tenías que trabajar mucho para llegarle. Y este maestro dice y sostiene que es una simbiosis y que hoy día nosotros le tenemos que aportar al personaje muchas veces más de lo que el personaje nos tiene que aportar a nosotros. Correcto. Eso es lo que yo digo. Indudablemente. Y deben darte, y si no, si es que te encasillan, como digo yo, te encasillan en un personaje, yo no permitiría eso, porque entonces no lo gozo. Primeramente no lo gozo. No disfruto haciendo el trabajo, ¿eh? Yo quiero tocar, igual que en la música, yo toco una guaracha y es muy diferente a cantar un tango. Yo canto tango, pero canto guaracha. Ahorita estoy montando guarachas y cumbias y merengue y es muy distinto. Y cuando canto un paso doble, soy un español. Y cuando canto una italiana, soy un italiano. Y cuando interpreto, yo hice en la película Migrantes en el Tiempo 4 personajes. Y mucha gente, cuando hicimos una prevista que le dimos a la película allá en el estado Trujillo, muchos que me conocían me dijeron, ¿y quién es ese viejito? Uno que hacía yo todo torcido. Yo me quedaba callado y ellos me miraban raro, pero era muy distinto a ver a Martín Espinosa que ver a Joséito, que era el escritor, o ver a un español que era en el llano, un español que estaba en el campo con un caballo, y había otro en Isnotú, que era un viejito todo torcido, que hablaba muy diferente. Entonces yo me disfruté todos esos 4 personajes y no era el mismo, ¿ves? Claro. Pero ahí lo que yo quiero decir cuando te dije lo que estaba diciendo esto, que repito, es que el personaje hace al actor, o sea que el personaje se transforma en el actor. Sí. No sé si me doy a entender, porque siempre los actores, tú le pones a hacer, ¿te acuerdas de Semillita? Semillita con Joselo. Sí. Vamos a recordar que él le decía, José lo decía, el pordiosero le decía, dame ahí guaracha, y él hacía, ahora dame bolero, y él decía, dame ahí un paso doble, pues, y, que es lo mismo, que es eso, digo yo. Entonces un actor, yo digo que lo que se disfruta como actor es que tú puedas hacer uno y otro personaje, uno y otro. Y si hay algo que tú crees que no lo vas a poder hacer, proponértelo y hacerlo, ¿no? Y si tienes que hablar maracucho, hablas maracucho, y si tienes que hablar tachirense, hay que hablar tachirense. Claro. Pero hacerlo y que el público te vea, que tú eres un actor, no que te obliguen a hacer siempre, que si tú hacías el malandro, no, siempre vas a ser un tachirense y entonces hablas malandriado, como si eres de Punceres ahí en Caracas. No. Pero mira, es que esta es solo mi opinión, ¿no? Y Sí. lo que voy a decir lo digo justamente en función de lo que tú acabas de decir. Con respecto a lo del malandro. A mí me tocó hacer 3 veces de malandro. Y yo me acordaba de Jack Nicholson. La cantidad de millones que ganaba Jack Nicholson por hacer la risita que hacía y Sí. las características que él le ponía a su personaje de medio loco, lo hacía muy particular y lo hacía muy, muy apetecible para muchos directores. El trabajo es interno, no externo. Yo los malandros que hice, cada uno tenía motivaciones distintas, cada uno le puse una característica física distinta y es más difícil aún como actor interpretar personajes que tengan una línea de comportamiento y hacerlos distintos que hacer personajes completamente o diametralmente opuestos. El trabajo como actor es mucho más exigente cuando te toca hacer 3 malandros, pero tratas de hacer malandros distintos. Claro. Porque muchas veces la diferencia misma del personaje es lo que tú usas para diferenciarlo, para cambiarlo. Pero cuando los personajes son en su estructura social o económica o cultural
del mismo es cuando empieza el verdadero trabajo del actor. Correcto. A mí me enriqueció mucho hacer esos tres malandros. Y yo decía, de hecho, a mí me encanta ser de malo. Y a mí me pusieron a hacer de bueno y afortunadamente con esta cara de coñito de madre que yo tengo, igual traté de alcanzar el personaje. Pero yo me sentía mucho más cómodo haciendo de villano. Claro. Y además es muy divertido cuando te Claro. dan un personaje de malo, porque como uno no es malo, entonces uno empieza a crear realmente cómo lo voy a hacer, por dónde me voy a meter, por qué está haciendo esto, ay, déjame meterle esta risa, no le voy a meter esta cosa, y vas a crear, ese es el trabajo del actor, crear. Fíjate que cuando A yo ver. hice mi primer malandro, que fue el Richard en Inés Duarte Secretaria, era un malandro de barrio, era un jíbaro de un barrio. Pero cuando yo hice Chuito, era un expresidiario. Entonces yo me fui a las cárceles a oír cómo hablaba y el cansancio de lo obstinado que el tipo hablaba, y fui haciendo cosas distintas y era un malandro. Después hice un malandro en Amor de Papel y entonces este era un malandro resentido que podía haber sido rico, pero lo que era un tipo echón. Entonces tú le vas buscando cosas dentro de las mismas características del personaje, le vas buscando cosas distintas para hacer personajes creíbles. Pero No, bueno, y muchas Mira, primo, veces, ¿y nunca hiciste un malandro de allá de Maracaibo? es que ¿Cómo es un malandro? no te estoy diciendo que en todo el tiempo que yo hice de actor Ah, en Caracas, yo nunca me dieron un personaje de maracucho. Jamás. y es que muchas veces, la mayoría de las veces, tú estás interpretando un personaje y el mismo personaje te pide Te pide cosas, para dónde te va. las claro, exige, de el transforma. personaje, ¿no? Y de pronto Sí. el director te dice, no hagas eso, no te muevas así, y uno se desarma, ¿no? Entonces el mismo director te dice, ¿por qué te desplazas? Bueno, porque lo sentí, porque el personaje te lo pide. Ah, Mueve, no, claro. Pero fíjate, hazlo, mira, eso es Sí. importante. para retomar el tema del amigo de Cúcuta, todavía estás aquí, ¿verdad? Antoine, sí. Ah, Sí, 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 Antoine. estoy por acá, sí. Antoine, Ajá. mira lo que a mí me pasó. Yo soy maracucho, retardatario y troglodita. O sea, Ajá. más Bien. maracucho que yo, no joda, es arrecho. Sin embargo, cuando yo empecé a estudiar actuación, a todos los actores nos advierten que la neutralidad nos ayuda después a alcanzar las intenciones. Entonces, yo me obligaba a leer diariamente media hora como mínimo con los signos de puntuación y no con nuestro acento. Y eso se te va quedando tanto, el raye que te vas haciendo tanto en la cabeza, que si bien es cierto yo nunca hice de maracucho, en alguna oportunidad me pusieron a hacer un casting de maracucho. Y cuando dijeron acción me bloqueé. Hablaba como un caracucho. O sea, no hablaba el acento que yo hablo cuando estoy Ah, tomando unos tragos Es- o cuando porque ya estaba tan mentalizado en la Compañía Nacional de Teatro. Tú sabes lo que son 365 días leer media hora como mínimo en voz alta y con alguien ahí que te dice, epa, te está yendo, epa, estás arrastrando, epa, pronuncia las S, epa, las intercaladas. Entonces, digamos, para un actor, uno debe mantener un acento que pueda fluir de cualquier parte. Eso es un poco también para darte la explicación de por qué muchas veces uno arrancaba perdiendo arrancaba con el acento, el que viene del llano. Y pues, claro que sí, pero ya cuando empiezas a trabajar con todos los actores caraqueños y el personaje va estando en Caracas, que de paso, eso es muy común. Yo no siento que yo hablo como un colombiano, pero ya yo no siento que yo hablo en televisión como un maracucho. Perdón, Yo hablo. a mí me pasó. disculpe, yo la vez pasada le pregunté a Jenny que ustedes como actores si habían alguna vez solicitado alguna ayuda psicológica, porque yo pienso que el trabajo de ustedes es tan duro
que involucran tanto las emociones y yo pienso que para ustedes debe ser un desgaste emocional, pues, Claro, es que caracterizar un personaje y me pregunto si en algún momento de tu vida, José Ángel, te llegó a afectar eso como persona o en tu vida familiar, te llegó a afectar alguna vez ese tipo de desgaste emocional, porque yo pienso que el actor le tiene que meter como que más las emociones a cada personaje, se tiene que involucrar mucho con cada personaje y yo pienso que debe ser un trabajo más que todo mental. ¿En algún Antoine, momento te llegó a afectar? No, es que Antoine, para eso se no estudia. solo te lo digo, te lo reafirmo. Es que la herramienta principal del actor es la emoción. Claro, Sí. O sea, el pianista necesita los dedos para tocar, el actor necesita las emociones y controlar esas emociones. Y no es no solamente controlarlas, hacer sentir a la otra persona que está no en un teatro, a través de un canal, de una cámara que va por unos cables, que va por un videotape y que tú cuando yo diga algo, tú sientas alguna reacción, bien sea de odio, de amor, de ternura. Entonces nosotros tenemos, así como cuando nos vemos en el espejo y hacemos muecas, eso lo tenemos que hacer con nuestras emociones. El trabajo principal del actor es manejar las emociones para hacer sentir a las demás personas lo que queremos que sientan. Y no necesariamente Pero lo manejan ustedes o necesitan alguna ayuda, alguna a eso terapia para voy, poder. a eso voy. Eso es nuestra herramienta principal. Ahora bien, hay muchas técnicas de actuación y cada quien se va por la que más le sirve. Todo es un proceso. Yo recuerdo, y les cuento esto como anécdota porque para mí fue muy, muy revelador. Yo casi que empecé en esto de la actuación por casualidad. Yo nunca dije voy a ser actor, ni mucho menos, sino que por cosas de la vida terminé en esto. Pero después que terminé, como yo soy un tipo muy esquemático, dije, no, yo voy a estudiar, yo no voy a aceptar que me vengan a proponer vainas indecentes e incómodas porque yo tiraba la mano muy rápido y yo dije, voy a darle un coñazo a alguien y me voy a arruinar la carrera. así es. Entonces yo mejor estudio. Bueno, tú sabes cómo es el cuento. Yo tengo el orgullo de que a mí nadie en la televisión venezolana puede decir, te llevé, te ayudé, te impulsé, nadie. Yo fui como un huevonote a hacer una prueba un día jueves y al martes estaba grabando y de ahí no paré más nunca de grabar. A mí nadie me ayudó, yo no tengo amigos gay que me ayudaron y yo no sabía manejar el mundo gay dentro de la televisión. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque cuando yo llego a la televisión, yo vengo con una formación de teatro, pero yo todavía no había dado como el salto emocional. Yo hacía las cosas naturalmente. Entonces, yo hago un personaje que se llamó Chuito, que duró casi un año, y gracias a ese personaje, mi familia vivió, gracias a ese personaje, mis hijos estudiaron en un colegio privado, gracias a ese personaje, yo tuve reconocimiento, y un día matan el personaje. Y yo pasé 2 días llorando, como si se me hubiera muerto un hermano, mi mejor amigo, y yo no sabía qué coño era eso que me estaba pasando, porque yo no manejaba, o sea, la emoción, yo sentía como que de verdad morí, y era verdad. Yo hablaba de las 24 horas del día, sacando las 8 horas que dormía, yo hablaba por lo menos 12 horas como el tipo, me vestía como el tipo, actuaba como el tipo, comía Claro. gracias al tipo, y se te va el tipo, verga, te tienes que sentir mal. Y yo, en una escena que estoy en la morgue con la señora Eva Blanco, tuvieron que parar, grabar la escena como 5 veces, porque cuando ella decía lo que estaba diciendo, el muerto lloraba. Y el director me decía, José, estoy cerradito contigo y con ella, y se te ve la lágrima, y estás muerto. Y yo no podía parar de llorar. Ese tipo de cosas que yo sentía en aquel momento, no son las que siento ahora. Ahora yo entro en un personaje y salgo de él. Pero en aquella época no tenía las herramientas para manejar ese tipo de emociones. Y me quedé, lo que llamamos en la actuación, enganchado. No en mi comportamiento, pero sí en mi agradecimiento con aquel personaje que tanto me dio. No sé si me expliqué lo que querías escuchar, Antonio.